¿No? ¿Cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí con Jonas Trueba, que nos va a presentar su nueva película, ¿Quién lo impide? La primera vez que hemos grabado esto he dicho que era una película muy diferente a sus otras películas y él nos ha explicado que no, lo vamos a repetir un poco, que nos va a contar sobre todo cuál fue el germen de la película, porque le decía que un poco veía el retrato de su generación y ahora ha decidido darle la voz a gente mucho más joven. Entonces, ¿de dónde nace esta necesidad? Pues fue esta cosa de acabar la Reconquista en el 2016 y según habíamos estrenado la película tenía muchas ganas, ¿no?, de ponerme a hacer otra inmediatamente, ¿no? Y quizás otra película que fuera un poco a enmendar la plana a la que venía de hacer. Esto me pasa mucho, que cuando acabas una película casi que te da rabia, ¿no? O sea, tienes ya ganas, te pones a pensar en la siguiente como una forma también de curar la frustración también que te surge cuando acabas cada película, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Que sientes de nuevo que has fracasado. Esto pasa siempre, pero intentas convertir esa frustración en algo positivo. Esto es algo que además es bonito porque en Quién lo impide lo articula una chica, Claudia Navarro, en un momento habla de la frustración como algo que puedes utilizar en positivo. Y a mí me parece que la película está llena de momentos así de revelaciones, de intuiciones que me gustan mucho, porque a mí me ha costado muchas películas darme cuenta de que la frustración podía ser un motor positivo, ¿no? Me ha costado, o sea, a lo mejor no sé, hasta que llegaba a los 30 años no he empezado a pensar algo así. Y sin embargo, de pronto, en Quién lo impide, hay una chica de 16 años que ya lo intuye y lo dice y lo sabe expresar mejor de lo que yo mismo te lo estoy sabiendo expresar ahora. Con esto te quiero decir que es una película que nace de otra película, como casi siempre, ¿no? Acabas una película y necesitas ponerte a pensar en otra. Y yo después de la Reconquista necesitaba ponerme a pensar en algo parecido a lo que ha acabado siendo Quién lo impide, ¿no? O sea, necesitaba coger yo la cámara y lanzarme a la calle y tenía un pequeño grupo de jóvenes a los que había conocido en aquella peli, en la Reconquista, que estaban dispuestos a pasar más rato conmigo sin ningún plan, digamos, sin ninguna obligación, sin ninguna... Creo que esa es la belleza de la peli, en parte es que nace de un deseo como muy, muy puro, muy primario casi, eso de pasar tiempo juntos con una cámara, sin ni siquiera obligarnos a que eso acabara siendo una película. Sí, me parece interesante que me decías que además, bueno, partíais desde sin guión, sí, de empezar a escucharles, pero a partir de lo que te contaban es cómo se fue gestando esas... o cómo fue, es decir, porque hay partes que son ficción, pero imagino que es una historia ficcionada, no lo sé muy bien. ¿Cómo es ese guión? Claro, como luego la película se convierte en un proceso muy largo, ¿no? Desde que empezamos en 2016 hasta rodajes que hemos llegado a hacer en 2020, 2021 incluso, claro, pues también nosotros vamos cambiando la manera de trabajar la película, la manera de pensarlo, ¿no? Y eso creo que en la película se ve también, ¿no? Que la película se va transformando, se va cambiando, no acaba igual que empieza. Es una película un poco, casi diría, imprevisible y eso me gusta, donde se mezclan también muchos géneros y muchos formatos, ¿no? Y hay por tanto muchos cambios. Hay una parte que tiene más que ver con el registro testimonial, hay otra parte que es más documental o no sé cómo llamarlo, otra que quizás se acerca más a la ficción, y me gusta que todo eso pueda convivir dentro de una película, ¿no? O sea, que es una película en eso como generosa, o sea, como un poco loca, ¿no? Un poco caótica, un poco... y que genere incluso esa confusión a veces, ¿no? Entre esto, qué es real y qué no lo es. Me parece que es lo que el cine tiene que... es a lo que aspira el cine fundamentalmente, ¿no? A generar una ilusión de realidad o de ficción, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si con esto te contesto. Sí, la verdad, porque me parece muy interesante. Claro, yo viendo la película también había partes que no sabes muy bien dónde empieza una cosa y termina la otra, y de hecho es la parte que más interesante me parece, claro, esa mezcla de realidad y ficción. Pero incluso que nosotros, ya te he visto más veces. Sí, o sea, yo creo que estaba, o sea, es decir, yo creo que la película en realidad no se aleja tanto de nuestras películas anteriores. Puede parecer que sí, por los jóvenes, por el formato quizá. Pero hay una metodología que es común a lo que podía ser La Virgen de Agosto, La Reconquista, o Los Ilusos, o Los Exiliados Románticos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con trabajar con un equipo pequeño, con una expectativa, es decir, más reducida, ¿no? Sin ni siquiera tener la certeza de que va a ser una película que vamos a acabar estrenando. Esto desde Los Ilusos siempre un poco trabajamos así, ¿no? Como con menos presión, y también con la idea de vernos a nosotros mismos como posibles personajes de ficción.
esto estaba en las películas anteriores y está en esta. Quizás en esta de una manera más bestial, ¿no? Más brutal. También en las ilusiones. Tengo el libro, Claro, lo he leído y también claro. al ver la película notaba mucho de lo que había sentido al Claro. leer el libro o visto al leer el libro. Bueno, es que en ese librito quizá empieza un poco una base de lo que para mí luego acaba convirtiéndose en una filosofía de trabajo, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de los ilusos, pero también quién lo impide, en el fondo ya el propio título tiene que ver también con eso, ¿no? No importa, ¿no? O sea, no tener miedo, puedes hacer las cosas así según te salen, como tú las intuyes, como las deseas, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Porque el cine demasiadas veces te aprieta mucho, ¿no? Y hay como hay una estandarización de lo que son los procesos de trabajo, la distribución, la exhibición, a todos los niveles, ¿no? Entonces intentamos en nuestra humilde escala, bueno, encontrar nuestro propio estándar, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no ajustarnos a lo que se supone, a cómo se supone que se tiene que hacer una película, sino hacerla como nosotros sentimos que tenemos que hacerla. Cada película es un poco diferente y vas intentando encontrarle su manera. Creo que eso es lo bonito, ¿no? Sobre esto que has dicho, además, me quiero desviar por dos sitios, no sé muy bien por dónde empezar. Si quieres, vamos a empezar por más sencillo el título, porque hace referencia a una canción de Rafael Berrio. ¿Qué fue primero? La canción porque es prácticamente un leitmotiv, ¿no? Sí. El quién lo impide. Sí. ¿Qué fue primero, la canción o los chavales te recordaron a la canción al ir conociéndolos? Me parece interesante. La canción estaba, claro, sí, la canción estaba y como tú dices funciona como leitmotiv, como mantra, o sea, la hemos resignificado y a la vez esa canción nos ha servido como guía, o sea, estaba desde el primer momento. O sea, yo creo que cuando me junto con Candela y Pablo la primera vez y les propongo seguir trabajando juntos, ya les digo, y es un proyecto y vamos a llamarlo ¿Quién lo impide? Vale. Porque es una manera de entender, bueno, de posicionarnos, ¿no? Desde el primer momento. Es como, ¿quién lo impide? O sea, de esto va a ir, de cuál es nuestro límite. Al final, el límite de la película somos nosotros mismos. O sea, no teníamos prácticamente nada, pero nos teníamos a nosotros. Entonces, ¿quién nos lo va a impedir? Nosotros mismos. O sea, es decir, esto lo vamos a hacer mientras tengamos ganas de hacerlo, ¿no? Mientras podamos seguir respondiendo a la pregunta ¿quién lo impide? Nadie lo impide, ¿no? O sea, un poco esa es la idea. Con lo cual la canción está antes. De hecho, la canción estaba también en La Reconquista. La Reconquista acababa... Bueno, la canción se ponía en escena incluso en La Reconquista y los títulos de crédito finales terminaban con ¿Quién lo impide? Y por eso lo que te digo, que es como acabar ya en esos créditos finales, estaba anunciando lo que para mí era inminente, era inmediato, era mi deseo, ¿no? Que es lo que te decía antes, ¿no? De coger la cámara y seguir trabajando con ellos, pero de una manera más sencilla, más liberada, ¿no? Por decirlo así. Entonces luego la canción sirve como guía porque habla también de la libertad de ser uno, de buscarse a uno mismo, ¿no? Eso es algo que nadie te puede quitar, ¿no? De ponerse en duda a uno mismo, ¿no? La canción habla de que si tienes 15 años y quieres escapar, puedes hacerlo, ¿no? Que puedes hacer las cosas, ¿no? Que no es tan difícil, que es cuestión de voluntad. Y la voluntad también, de nuevo, es una cuestión que en el cine, cuando haces cine, es muy importante, ¿no? Al final es la voluntad que tú le pones y la canción habla de eso, con lo cual al final lo más parecido a un guión que hemos tenido es esa canción. Lo que nadie te ha impedido es hacer una película de 3 horas y media, largas. Claro, sí, sí. Pero no la presentaste así la primera vez. O sea, me acuerdo en Cineteca que la presentaste Claro. en un formato muy diferente. Claro. ¿Cómo te parece? Bueno, esta es una pregunta trampilla, pero ¿cómo te gusta más que la vea la gente así montada o de la primera vez, o sea, de la primera forma que la exhibiste? Ahora es un poco diferente. Ahora sí, claro. Y entonces, asá, ¿no? O sea, es decir, también en eso hemos ido cambiando. No es lo mismo, ¿no? Es decir, el proyecto nace y es verdad que en un momento, cuando ya llevamos como 2 años trabajando, nos damos cuenta de que quizá es un proyecto muy largo y que el túnel puede hacérsenos largo, ¿no? La oscuridad del túnel, ¿no? De lo que es un proceso creativo a veces, ¿no? Entonces tomamos la decisión, que me gustó mucho, de empezar a mostrar lo que estábamos haciendo, de contarlo. Estamos haciendo esto y en vez de guardárnoslo hasta tener la forma definitiva final, vamos a ir mostrándolo. Entonces empezamos a hacer montajes tentativos. Es decir, lo que hemos enseñado en estos años, mientras tanto, yo diría que en realidad eran aproximaciones hacia esta película. O sea, se parecían a esta película, pero efectivamente todavía no estaba la película, ya se veía, se intuía. Entonces mostrábamos más los materiales en bruto, sin tanto acabado, sin una forma definitiva, por eso lo dividimos en diferentes piezas, montajes que se podían ver
de manera, o sea, indistinta, ¿no? Sin un orden. Y eso creo que ha sido de lo más interesante de todo esto, ¿no? Que la película se haya ido viendo, compartiendo y que haya espectadores ahora que afrontan la peli como conociéndola, ¿no? Porque el material les resulta familiar, aunque prácticamente todo el material está montado de maneras distintas o contiene la película materiales que no estaban en aquellos primeros montajes o aquí están montados de otra manera, de otra forma, ¿no? Eso ha sido parte de la belleza de todo esto, ha sido, creo, para mí, hacerlo así, incluso aunque genere confusión, ¿no? Pero... ¿Genera confusión? Bueno, porque de pronto la gente dice, pero ¿esto entonces qué es? Hay gente que me pregunta, pero entonces esto es lo mismo, pero de otra manera, pero tal. Claro. Y yo mismo lo sé explicar, digo, no, o sea, bueno, como te lo explico ahora, creo que es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Es que hasta que la película toma la forma definitiva, nosotros vamos compartiendo el material con esos montajes aproximativos, ¿no? Entonces ahora estoy más satisfecho con la película, creo que es la que finalmente da cuenta, ¿no? Es la que mejor restituye todo, creo, en parte, ¿no? O sea, esta es la sensación, ¿no? Es la forma final que le he querido dar. A mí me parece muy interesante el final. Es decir, claro, yo me imagino empezasteis a rodar en 2018. 2016. 16, vale. Joder, son muchos años y cuando llega la pandemia imagino que ya llevabas un proceso casi de edición largo y decides... También me pasó con Los exiliados románticos, como... ¿Cómo le encuentras, o sea, en qué momento decides este es el final? Y aquí igual, ¿en qué momento por qué es este el final? Pues mira, está bien que cites Los exiliados, porque Los exiliados también la estábamos rodando y mientras rodábamos no teníamos el final, claro, ¿no? Y de pronto aparece, ¿no? Y aparece casi siempre porque la realidad te lo pone delante, ¿no? De pronto estábamos allí filmando en un lago y bueno, esto puede ser el final, ¿no? Y acaba siéndolo. ¿En quién lo impide? De una manera diferente, pero es algo parecido. Llega la pandemia y nos parte la vida un poco a todos, ¿no? Es decir, la pandemia ha hecho como casi un poco un antes y un después, ¿no? En el mundo, ¿no? En general. Entonces en la película también sentí que de alguna manera me obligaba a cerrarla ahí, ¿no? Como a poner por lo menos no un punto final, pero como unos puntos suspensivos, ¿no? De hecho la película yo no siento que acaba del todo, siento que se abandona, no sé cómo decir, ¿no? Se deja ahí en un momento, ¿no? Se deja ahí puntos suspensivos como, y ya veremos, ¿no? Qué pasa con todos estos jóvenes a partir de ahora, ¿no? Con esta gran interrogación que nos ha puesto la pandemia. ¿Y quieres verlo? Porque, bueno, no sé cuáles, te iba a preguntar también qué otros proyectos de este tipo te habían influido, porque es verdad que cuando la primera vez que lo escuchas o cuando se lo he contado a alguien me han dicho como Boyhood y digo, no. me recordaba más a la serie esta de documentales Up. Vale, sí me han hablado de ella, no lo he visto. Me parecía algo más así, entonces no sé si quieres luego recuperarlo, si es algo que tienes en mente o es algo que dejas aquí. No tengo planes, o sea, porque si lo tuviera en mente eso obedecería a un cálculo, ¿no? O sea, por ejemplo, Boyhood, que es una película que me gusta mucho, es una película muy distinta a esta. En realidad yo creo que ahí es la prensa... basta que empiezas a contar que estás haciendo esto y creo que un periodista de pronto sin haber visto nada dice, ah, vale, ha hecho Boyhood, ¿no? O sea, es decir, por encontrarle como una etiqueta rápida, es como ha cogido a jóvenes y les ha seguido durante tiempo, Boyhood. Entonces, no, si te tomas la molestia de ver la película y ver Boyhood, ves que son opuestas en realidad, ¿no? Gustándome muchísimo Boyhood, pero es una peli que obedece a un cálculo de Linklater increíble, de decir, voy a coger a este chaval que ha hecho un casting y lo voy a filmar durante 15 años y voy a poner a estos dos actores a hacer de sus padres y les voy a filmar viéndolos envejecer, pero con una trama argumental, con un guión, ¿no? Que se va haciendo, que seguramente fue ajustando, pero la peli tiene una meta muy clara desde el principio. En cambio, ¿quién lo impide? No, es todo lo contrario. Y es una película mucho más caótica, si quieres, mucho más experimental, mucho más de vivir un proceso, ¿no? De cuestionamiento de la propia película. Boyhood no se cuestiona a sí misma como película, quien lo impide todo el rato, ¿no? El formato es muy distinto, a muchos niveles es completamente diferente. No he visto Up, pero... Quiero decir que la verdadera señal de identidad de esta película es que no obedece a ningún cálculo como película. Entonces ahora tampoco te puedo decir, o sea, no puedo hacer ese cálculo posterior de y ahora les volvería a filmar. No lo sé, si surge, ojalá, sería genial. También creo que es difícil porque la película, claro, ahora de pronto nos hemos hecho hiperconscientes. O sea, toda la inconsciencia que hemos ido acumulando en estos años haciéndola, que era muy bonita, ahora se pierde cuando es una peli que estrenas en salas y que la veis y los propios chavales me lo decían, ¿no? Ahora, claro, si hubiéramos sabido que esto iba a ser una película, que se iba a estrenar en salas, que íbamos a ir a San Sebastián, ¿qué tal? Claro, no hubiéramos estado
igual, ¿no? Sí, creo que la clave ha sido en parte eso, ¿no? Que la hemos hecho sin cálculo y sin obligaciones y por el puro placer, por un deseo, por una confianza muy grande, ¿no? Pero creo que esa es la clave. Ahora quiero hablar un poco sobre lo que vi en la película. Me pareció curioso que dejases fuera por completo a los adultos. Entonces, ¿en qué...? Eso, por ejemplo, no es que hay un plan de entrada de no van a salir adultos, pero sí que es verdad que es una decisión muy llamativa porque en general las películas de jóvenes, cuando retratan a los jóvenes, casi siempre les ponen en confrontación con los adultos, ¿no? Y siempre vemos esas escenas de películas donde discuten con la madre, con el padre, cuando no cosas peores, ¿no? Con los adultos, en fin, ¿no? Casi siempre se retrata la juventud en conflicto con el resto de la sociedad, ¿no? Con los que son más mayores, ¿no? Eso ya me daba pereza, ¿no? Es como que sentía que lo había visto mucho y que no quería, y que era difícil escapar casi a los propios clichés de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, intuitivamente te quedas con lo que te interesa más, con lo que te genera más, con lo que sientes que has visto menos, y era más lanzarse a la calle y era más estar con ellos en la calle, que es donde yo creo que ellos son más verdaderamente ellos. Pero yo creo que en el hogar familiar muchas veces están más constreñidos. A todos nos ha pasado, ¿no? Que en casa, que con nuestras familias, somos muchas veces muy parcos. No somos como realmente, somos muy distintos a cómo somos en la adolescencia más, somos muy distintos a cómo somos luego en el parque. Creo que sigue pasando eso a lo largo de la vida en general, ¿no? Entonces en la película al final es más importante estar con ellos en un parque, para entendernos, en la calle, que en casi ningún otro lugar, porque es su verdadera casa. Hay un momento en la peli que para mí es muy bonito, que un chaval explica, dice, mi casa en realidad no es mi casa. Es muy claro, dice, mi casa si acaso es mi mesa, mi mochila y mi teléfono. ¿No? Lo dice así. Y es que yo lo entiendo muy claramente. Yo ya sé que están mis padres, mi hermana, no sé qué, con la que comparto habitación y todo, pero realmente yo, ¿no? Esa cosa. Entonces la película intenta también ahí darles como ese otro lugar, ¿no? No ponerles en esa tesitura tan de confrontación, sino en una tesitura de más libertad, ¿no? Sé que imagino que tenemos que ir cerrando, pero tengo al menos dos cosas más que quiero tratar, ¿vale? Sí, perdón, nos ponemos a hablar. Me interesa también que en la película, sé que no es un retrato sociológico de la juventud, ni muchísimo menos, ni pretende serlo, pero es verdad que sí que al menos se muestran dos tipos de jóvenes, los más extrovertidos, los más introvertidos, y hay unos que tienen mucho más protagonismo, y todos son personajes de ficción, que eso también es importante recordarlo. ¿Por qué te parecía más interesante ese grupo de adolescentes? Al final es una selección natural en la película, es decir, acabas retratando más a aquellos jóvenes con los que encuentras una afinidad más directa, ¿no? O sea, es decir, que no... En eso sí que te diría que es como así una cosa de piel casi, ¿no? De decir, joder, pues con esta chica, con este chico, con estos, a veces juntándoles, ¿no? Creando un grupo que la mayoría de los que salen en la película, entre ellos no se conocían, se han conocido y algunos ahora se han hecho amigos, nos hemos hecho amigos con la película, ¿no? Pero no hay un criterio, no sabría decirte cuál ha sido mi criterio, ha sido creo muy de... Creo que nos entendemos más fácilmente, ¿no? con unos que con otros, participan muchísimos jóvenes en la película en intensidades distintas, eso también me gusta, que a veces puede haber una chica que habla 30 segundos en la película, pero son muy importantes esos 30 segundos, ¿no? Y a lo mejor Candela, pues digamos, asume una especie de protagonismo porque está al principio y está al final y atraviesa toda la película ella. Y me gusta eso, que sea una peli donde podríamos incluso decir que hay una protagonista, como puede ser Candela, y al mismo tiempo es una peli coral, es una peli muy colectiva, ¿no? O sea, es decir, hay casi algo de relevos, ¿no? De jóvenes que... Bueno, también había veces que me quedaba yo con ganas de seguir, de retratar más a algunos, pero o no podían o no tenían tiempo, o a lo mejor no les interesaba tanto. La vida, claro, también es una película hecha muy con lo que hay en cada momento, ¿no? Vale, no hemos podido hablar ni de los reconocimientos que tienen nada, pero... Y ya sé que es insistir en que es una película muy larga, pero esto es algo poco convencional. Y me gustaría saber tanto cómo fue para ti la primera vez que se enfrentó al público, que creo que fue precisamente en San Sebastián. Luego aquí la habéis puesto en la academia, pero que ir a la academia es algo que vamos las personas que tenemos un poco ganas de ver algo, es menos improvisado. Y la vas a poner ahora en Granada en 2 días, ¿no? También dentro de un festival. ¿Qué esperas de ese público? Que va a ser un público mucho más abierto que también el de San Sebastián. Claro. Hombre, espero, sí, tengo muchas ganas, ¿no? Y luego en salas, a partir del 22 de octubre, es muy bonito. Yo
al principio me he sentido un poco culpable, te reconozco, de haber hecho una película tan larga y estoy pensando que ya no me voy a sentir culpable, que, ¿no? Que de pronto, pero qué larga tal, y digo, bueno, como tantas cosas que hacemos en la vida que si crees que merecen la pena, anda que no pasamos una mañana, una tarde. Me gusta, de hecho, haber hecho, o sea, ofrecer una película de esta duración, que es como invitar a las personas, a los espectadores, a echar la tarde o a echar la mañana con ella. Sé que es mucho decir, pero también creo que la peli lo que propone es una experiencia casi física, ¿no? de tiempo, ¿no? Y yo como espectador he tenido experiencias muy bonitas con películas largas, ¿no? ¿Por qué no? He hecho también películas muy cortas, ¿no? O sea, creo que me podía permitir esta larga y que es larga porque el proceso ha sido largo, no es por capricho, es larga porque la peli necesita muchas cosas, ¿no? Yo creo, para que se entienda lo que es realmente. Necesitas más tiempo para ella, ¿no? Darte más tiempo, ¿no? Y reivindico eso también en un momento en el que parece eso, que como que no se pudiera hacer, como si no se pudiera escribir una novela larga, ¿no? O anda que no nos pasamos de pronto una mañana entera en un museo viendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, o viendo capítulos de una serie y te pones 7 y... Claro, claro. De pronto parece que el cine no pudiera hacer algo que de pronto están haciendo las series, ¿no? Que la gente se traga 7 capítulos en un día, de pronto, de una serie, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos hecho una película de 3 horas 40, pero que es el resultado muy, en realidad, comprimido de un proceso de 5 años y de muchísimas más horas de rodaje, ¿no? Entonces, creo que la película dura lo que tiene que durar. Lo he pensado mucho, he trabajado mucho el montaje y me gusta así, con esa duración. Vale, pues... Espero, perdón, respondiendo a lo que me decías, ¿no? Que espero que, claro, que la gente se atreva, ¿no? a vivir esa experiencia, a ir al cine. Creo que es una peli muy de sala, ¿no? O sea, que es de sentarte en la sala para vivir la experiencia con sus 2 intermedios. Que eso, creo que no dé miedo, que hay 2 intermedios. Hay 2 intermedios que ayudan, yo creo, a hacer la peli bastante llevadera. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Espero que vayáis a verla. El 22 de octubre se estrena en cines y nada, muchísimas gracias por este rato. Más largo del esperado. No, genial. Y si no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos, ¿y qué más da? Porque ¿sabéis qué? Lo único que hace falta es soñar. Todos los que estáis ahí, todos vosotros tenéis sueños.